When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. This episode is brought to you by Indeed. You're ready to move your business forward, but first, you need to find the right team. Start your search with Indeed-sponsored jobs. It can help you reach qualified candidates fast, ensuring your listing is the first one they see. According to Indeed data, sponsored jobs are 90% more likely to report a hire than non-sponsored jobs. See the results for yourself. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. ¿Alguna vez has pensado en lo que te hace perder la cabeza? Todos hemos pasado por momentos de pura ira, ¿verdad? ¿Pero acaso existe una forma de lidiar con esto? Hoy vamos a adentrarnos en este tema tan presente en la vida de todos, la ira. Vamos a descubrir cómo la Biblia nos ofrece valiosos consejos para controlar este sentimiento abrumador y encontrar la ansiada paz interior. En este vídeo vamos a explorar 20 versículos bíblicos que nos guiarán en este camino hacia la superación de la ira. Ven conmigo. Número 1, Santiago 1, 19, 20. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, porque la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Este pasaje de Santiago nos ofrece una valiosa guía para manejar nuestras emociones y relaciones de manera sabia y edificante. El versículo comienza con la instrucción de estar listos para escuchar. La escucha activa es esencial para comprender las perspectivas y emociones de los demás. Muchas veces el enojo surge de malentendidos o falta de comunicación. Al estar dispuestos a escuchar, podemos evitar malentendidos y abordar los problemas de manera más eficaz. La segunda instrucción nos pide que seamos lentos para hablar. Hablar impulsivamente en momentos de enojo puede conducir a palabras hirientes que dañan relaciones y aumentan la tensión. Tomarse el tiempo para considerar lo que vamos a decir permite una comunicación más reflexiva y amorosa. La tercera directriz es ser lentos para enojarse. Esto implica que debemos evitar reacciones impulsivas de enojo. En lugar de ceder a la ira inmediatamente, tomamos el tiempo para evaluar nuestras emociones y encontrar maneras constructivas de lidiar con ellas. El versículo concluye destacando que la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Aquí se nos recuerda que la ira no está en línea con la justicia divina. La ira descontrolada puede llevar a acciones perjudiciales y palabras hirientes que van en contra de los valores cristianos. Santiago 1, 19, 20 nos exhorta a practicar la paciencia, la escucha y la autoevaluación antes de reaccionar en momentos de enojo. Nos enseña que una respuesta impulsiva y enojada no promueve la justicia y la vida que Dios desea para nosotros y para los demás. Número 2. Proverbios 14, 29. El que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que se enoja fácilmente muestra mucha insensatez. Este versículo de Proverbios nos proporciona una perspectiva valiosa sobre la relación entre la paciencia y la ira, así como las consecuencias de dejarse llevar por el enojo. El versículo comienza afirmando que el que es paciente muestra gran discernimiento. La paciencia es una virtud que refleja madurez emocional y espiritual. Ser paciente implica tener la capacidad de controlar las emociones, especialmente la ira, y tomar decisiones con calma y prudencia. El discernimiento se refiere a la habilidad de comprender profundamente una situación y tomar decisiones sabias basadas en esa comprensión. La conexión entre la paciencia y el discernimiento es que cuando somos pacientes, tenemos la claridad mental para evaluar adecuadamente una situación y tomar decisiones que no estén nubladas por la emoción del momento.
Por otro lado, el versículo nos advierte que el que se enoja fácilmente muestra mucha insensatez. La insensatez se refiere a la falta de sabiduría o discernimiento. Aquellos que se dejan llevar por el enojo de manera rápida y sin control demuestran una falta de autodominio y sabiduría. Las acciones impulsivas basadas en la ira a menudo resultan en consecuencias negativas y decisiones poco acertadas. Proverbios 14:29 nos anima a cultivar la paciencia como una forma de demostrar discernimiento y sabiduría. Al hacerlo, somos capaces de evitar la insensatez de reaccionar impulsivamente enojados. Este versículo nos insta a reflexionar antes de responder impulsivamente ante una provocación o desencadenante emocional. Número 3. Colosenses 3:8. Pero ahora también desháganse de todas estas cosas: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno de su boca. Este versículo de Colosenses nos proporciona una guía clara y práctica sobre los aspectos de nuestras actitudes y comportamientos que debemos cambiar y abandonar. El versículo comienza instándonos a deshacernos de todas estas cosas. Aquí, estas cosas se refiere a una lista de actitudes y comportamientos negativos, entre los que se incluyen el enojo, la ira, la malicia, la calumnia y el lenguaje obsceno. La instrucción es clara. Como creyentes, se nos llama a abandonar estos patrones de pensamiento y comportamiento que son perjudiciales para nosotros y para los demás. El enojo y la ira son emociones naturales, pero cuando se manifiestan de manera destructiva, pueden causar daño a las relaciones y a nosotros mismos. La malicia se refiere a la intención maliciosa de hacer daño a otros. Este versículo nos anima a liberarnos de estas emociones y actitudes, buscando en cambio una mentalidad más positiva y amorosa. La calumnia es el acto de difamar o dañar la reputación de otros con palabras falsas. El lenguaje obsceno se refiere a las palabras vulgares o inapropiadas que pueden herir o degradar a otros. Este versículo nos llama a abandonar el uso de tales lenguajes y actitudes, optando en su lugar por la comunicación edificante y respetuosa. Colosenses 3:8 nos desafía a identificar y deshacernos de las actitudes y comportamientos negativos que pueden interferir con nuestra vida espiritual y nuestras relaciones. Nos insta a vivir de manera coherente con nuestros valores y creencias, eligiendo actitudes que fomenten el amor, la paz y la edificación mutua. Número 4. Efesios 4:26-27. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El pasaje de Efesios 4:26-27 es una de las directrices más citadas en la Biblia en relación con la ira y cómo manejarla de manera saludable. Este versículo presenta una serie de principios importantes para controlar la ira y mantener la paz en nuestras relaciones y vidas. El versículo comienza con la instrucción: si se enojan, no pequen. Esto implica que experimentar enojo es una emoción natural, pero no debemos permitir que ese enojo nos lleve a actuar de manera pecaminosa. En otras palabras, está bien sentir enojo, pero no debemos permitir que ese enojo nos lleve a cometer acciones equivocadas o hirientes. La segunda parte del versículo nos dice: no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Aquí se nos anima a resolver nuestros conflictos y enojos antes de que el día termine. Dejar que la ira persista puede fomentar el resentimiento y la amargura, lo que puede tener efectos negativos en nuestras relaciones y bienestar emocional. La última parte del versículo advierte: ni den cabida al diablo. Esto significa que cuando permitimos que la ira y el enojo se acumulen, estamos abriendo la puerta para que el diablo trabaje en nuestras vidas. La ira prolongada puede corromper nuestras actitudes y acciones, dándole a Satanás la oportunidad de sembrar discordia y división. Efesios 4:26-27 nos enseña que la ira en sí misma no es necesariamente pecaminosa, pero es nuestra reacción y manejo de ella lo que importa.
se nos insta a resolver nuestros enojos de manera rápida y constructiva, sin permitir que el enojo se convierta en pecado o abra la puerta a influencias negativas. Este versículo también resalta la importancia de la comunicación, el perdón y la búsqueda de soluciones en nuestras relaciones. Número 5. Proverbios 19:11. La discreción del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Este versículo de Proverbios nos brinda una perspectiva profunda sobre cómo la discreción y la elección de perdonar pueden influir en nuestra vida emocional y en nuestras relaciones. El versículo comienza destacando que la discreción del hombre detiene su furor. La discreción se refiere a la habilidad de pensar y actuar de manera prudente y cuidadosa. En el contexto de la ira, esto implica que cuando ejercemos la discreción y reflexionamos antes de reaccionar impulsivamente, podemos detener el furor que surge de las emociones intensas. En lugar de ceder al enojo, tomamos el control de nuestras emociones y decisiones. La segunda parte del versículo nos dice que su honra es pasar por alto la ofensa. Esto nos muestra que no siempre necesitamos responder a cada ofensa o provocación. Pasar por alto una ofensa puede ser un acto de sabiduría y madurez emocional. No todos los conflictos merecen nuestra atención o respuesta. Al elegir pasar por alto una ofensa, preservamos nuestra propia honra y evitamos alimentar disputas innecesarias. Número 6. Efesios 4:31-32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este pasaje de Efesios es una instrucción poderosa sobre cómo despojarnos de actitudes y emociones negativas, y en su lugar cultivar actitudes de amor y perdón. El versículo comienza exhortándonos a quitar de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Aquí se nos llama a desechar las emociones y actitudes destructivas que pueden dañar nuestras relaciones y bienestar emocional. La amargura, el enojo y la malicia son venenos emocionales que no tienen cabida en la vida de un creyente. En contraste con las actitudes negativas, se nos anima a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Aquí se presenta una lista de actitudes y acciones que son fundamentales en las relaciones saludables y en la vida cristiana. Ser benignos es ser amables y compasivos. Practicar la misericordia implica mostrar compasión y comprensión hacia los demás. El perdón es el acto de liberar a alguien de una deuda emocional causada por una ofensa. El versículo culmina recordándonos el modelo divino de perdón, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí se nos recuerda que Dios nos ha perdonado a través de Jesucristo. Como creyentes, somos llamados a reflejar este perdón divino en nuestras propias vidas, perdonando a los demás de la misma manera en que Dios nos perdonó. Efesios 4:31-32 nos insta a eliminar actitudes negativas y cultivar actitudes positivas en nuestras relaciones y vidas diarias. Número 7. Romanos 12:19. Amados, nunca tomen venganza, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo de Romanos 12:19 nos presenta una perspectiva esencial sobre cómo manejar las emociones de enojo y la tentación de la venganza. El versículo comienza con la instrucción, amados, nunca tomen venganza. Aquí se nos advierte en contra de buscar represalias o buscar hacer daño a aquellos que nos han lastimado. La venganza es una respuesta impulsiva y negativa que puede perpetuar el ciclo de dolor y conflicto. La instrucción clave aquí es, dejad lugar a la ira de Dios.
En lugar de tomar la justicia en nuestras propias manos, se nos insta a confiar en que Dios, como juez supremo, tratará con justicia a quienes han actuado mal. Esto no significa que Dios esté lleno de ira, sino que su justicia se manifiesta de manera perfecta y en su tiempo. El versículo continúa citando el Antiguo Testamento. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta cita se refiere a Deuteronomio 32:35, donde Dios establece que la venganza y la retribución pertenecen a Él. Esta enseñanza refuerza la idea de que la justicia divina es completa y que Dios, como soberano, manejará las cuentas pendientes. Romanos 12:19 nos guía hacia una actitud de confianza en la justicia divina en lugar de buscar venganza por nosotros mismos. Número 8. Gálatas 5:22-23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este pasaje de Gálatas 5:22-23 es fundamental para entender cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas para producir un carácter transformado y centrado en Dios. La metáfora del fruto del Espíritu se refiere a las características que el Espíritu Santo cultiva en nosotros a medida que crecemos en nuestra relación con Dios. Estas cualidades reflejan la naturaleza de Cristo y son evidencia de la transformación interior que ocurre en aquellos que siguen a Jesús. El pasaje enumera las características del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cada una de estas cualidades es esencial para vivir una vida cristiana auténtica y ejemplar. El versículo concluye diciendo, contra tales cosas no hay ley. Esto significa que estas cualidades son tan profundas y divinamente inspiradas que van más allá de las regulaciones legales. Son una expresión de un corazón transformado y de una relación con Dios que supera cualquier regulación legal externa. Gálatas 5:22-23 nos muestra cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros para desarrollar un carácter cristiano maduro. Número 9. Proverbios 15:1. La respuesta amable calma el enojo, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Este versículo de Proverbios 15:1 ofrece una valiosa sabiduría sobre cómo nuestras palabras y respuestas pueden influir en la dinámica de una situación. El versículo resalta que la respuesta amable calma el enojo. Esto implica que cuando respondemos a las situaciones y a las personas con amabilidad, empatía y comprensión, estamos en condiciones de calmar las emociones negativas, como la ira, que puedan estar presentes. La amabilidad es una herramienta poderosa para suavizar las tensiones y promover la armonía. Por otro lado, el versículo advierte que la palabra hiriente hace subir la ira. Las palabras crueles, hirientes o provocadoras pueden inflamar aún más el enojo y las emociones negativas de alguien. Estas palabras pueden agravar la situación y llevar a una escalada de conflictos. En resumen, este versículo destaca la importancia de elegir nuestras palabras y respuestas con cuidado. Una comunicación amable, respetuosa y positiva puede ser un instrumento efectivo para resolver conflictos y calmar tensiones. Número 10. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Este versículo de Proverbios 16:32 resalta la virtud de la paciencia, el autocontrol y la habilidad de manejar nuestras emociones. La primera parte del versículo nos dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Aquí se nos muestra que la paciencia y el autocontrol son cualidades más valiosas que simplemente ser fuerte en el sentido de ser capaz de responder con enojo o agresión rápidamente. La paciencia implica resistir la tentación de ceder al enojo de manera inmediata y en su lugar elegir responder de manera reflexiva.
La segunda parte del versículo destaca: el que se enseñorea de su espíritu. Esto se refiere a tener el dominio propio sobre nuestras emociones y actitudes. Aunque ceder a la ira puede parecer una muestra de fuerza, en realidad, el verdadero autocontrol y la fortaleza interior se manifiestan al poder restringir y canalizar las emociones de manera constructiva. El versículo concluye con una comparación impactante: el que toma una ciudad. Esta comparación ilustra que ejercer control sobre nuestras propias emociones y reacciones es una hazaña más grande y valiosa que conquistar una ciudad en el ámbito físico. Implica que el control de sí mismo es una victoria más significativa y duradera que las conquistas externas. Proverbios 16:32 nos muestra que el autocontrol, la paciencia y la capacidad de manejar nuestras emociones de manera sabia son virtudes superiores a la reacción impulsiva o agresiva. Nos enseña que la fortaleza interior y el dominio propio son muestras de verdadera valentía y madurez. Número 11, Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Este versículo forma parte del famoso Sermón del Monte, en el que Jesús explica y amplía la ley moral para revelar el corazón y el propósito de Dios en relación con la justicia y las actitudes del corazón. Jesús está enfocando la atención en la moral interior, no solo en las acciones exteriores. No se trata solo de cumplir la ley literalmente, sino de cultivar actitudes y disposiciones internas que reflejen el amor, la misericordia y la sabiduría de Dios. Jesús advierte contra el enojo malicioso o despectivo hacia los demás, incluso hacia los hermanos y hermanas en la fe. El enojo que está lleno de resentimiento o animosidad puede ser destructivo tanto para las relaciones humanas como para nuestra relación con Dios. Mateo 5:22 nos enseña sobre la importancia de mantener actitudes de amor, respeto y comprensión hacia los demás, en lugar de permitir que el enojo y el desprecio se apoderen de nosotros. Jesús nos recuerda que nuestras palabras y actitudes tienen peso y pueden tener consecuencias eternas. La enseñanza de Jesús aquí es un llamado a cultivar la paz y el amor en nuestras relaciones y a mantener una actitud de respeto y humildad hacia los demás. Número 12. Proverbios 22, 24, 25. No te hagas amigo del iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Este pasaje de Proverbios 22, 24, 25 nos ofrece una sabiduría valiosa sobre las relaciones y cómo las influencias pueden afectar nuestra propia conducta. El versículo comienza con la advertencia: no te hagas amigo del iracundo. Aquí se nos aconseja ser cautelosos al elegir nuestras amistades y compañías. No deberíamos establecer amistades cercanas con personas que tienen un temperamento iracundo o propenso a la ira. Elegir amigos sabiamente es importante para mantener un entorno positivo y constructivo. El versículo continúa diciendo: ni te acompañes con el hombre de enojos. Esto destaca que la compañía que mantenemos puede tener un impacto significativo en nuestra propia conducta y actitudes. Si pasamos tiempo cercano con personas enojadas, podríamos verse influenciados por su ira o adoptar sus maneras de expresarse. La advertencia final es: no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Aquí se nos dice que imitar las actitudes y acciones de personas iracundas puede ser perjudicial para nuestra propia salud emocional y espiritual. La lazo para tu alma representa el peligro de quedar atrapado en patrones negativos que afectan nuestra vida y relaciones. Proverbios 22, 24, 25
nos enseña sobre la importancia de elegir compañías sabiamente y de ser conscientes de la influencia que otros pueden tener en nosotros. Número 13, Efesios 4:2-3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este pasaje de Efesios 4:2-3 nos ofrece una guía clara para vivir en armonía y unidad dentro de la comunidad cristiana. El versículo comienza con la exhortación a vivir con toda humildad y mansedumbre. La humildad implica un corazón que reconoce su propia dependencia de Dios y que se coloca a sí mismo en un lugar de servicio y consideración hacia los demás. La mansedumbre es la disposición de ser suave y paciente en nuestras interacciones, evitando reacciones excesivamente fuertes o agresivas. La instrucción siguiente es: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí se nos llama a ser pacientes y tolerantes con las debilidades y diferencias de los demás. Esta paciencia y tolerancia deben estar fundamentadas en el amor, que es la base del amor fraternal y del cuidado mutuo entre los creyentes. El versículo culmina con: esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto significa que debemos trabajar activamente para mantener la unidad espiritual entre los creyentes. La unidad espiritual es un regalo que viene del Espíritu Santo y es esencial para la salud y el testimonio de la Iglesia. Efesios 4:2-3 nos guía hacia un comportamiento caracterizado por la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Número 14. Santiago 3:9-10. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Este pasaje de Santiago 3:9-10 destaca la contradicción en la forma en que usamos nuestras palabras y resalta la importancia de alinear nuestras palabras con nuestras creencias y valores. El versículo comienza señalando que con nuestra lengua bendecimos a Dios y Padre, reconociendo su grandeza y poder. Sin embargo, también menciona que con esa misma lengua maldecimos a los seres humanos, quienes están hechos a la semejanza de Dios. Esta contradicción refleja la inconsistencia y el poder tanto positivo como negativo que nuestras palabras pueden tener. La segunda parte del versículo afirma que de una misma boca pueden surgir tanto bendiciones como maldiciones. Esta paradoja resalta la dualidad de nuestras palabras y la importancia de ser conscientes de cómo las usamos. Nuestras palabras pueden construir o destruir, edificar o herir, dependiendo de cómo las elijamos. El versículo concluye con una advertencia y exhortación. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago nos insta a reconocer la incoherencia de bendecir a Dios y luego maldecir a aquellos que también son creación de Dios. Esta incoherencia socava nuestro testimonio y nuestra influencia como creyentes. Santiago 3:9-10 nos invita a reflexionar sobre la coherencia en nuestras palabras y acciones. Número 15, Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio, al fin, la reprime. Este versículo de Proverbios 29:11 ofrece una enseñanza valiosa sobre cómo manejamos nuestras emociones, particularmente la ira. El versículo comienza describiendo al necio, que es aquel que carece de discernimiento y sabiduría en sus decisiones y acciones. Aquí se enfoca en cómo el necio maneja su ira. Dice que el necio da rienda suelta a toda su ira, lo que significa que permite que su ira se manifieste sin restricciones. Puede reaccionar impulsivamente sin pensar en las consecuencias. Por otro lado, el versículo contrasta este comportamiento con el del sabio,
El sabio, que es aquel que ha adquirido discernimiento y entendimiento a lo largo del tiempo, actúa de manera diferente ante la ira. En lugar de permitir que la ira lo controle, al fin, la reprime. Esto significa que el sabio ejerce autocontrol y evita una respuesta impulsiva. En lugar de actuar de manera precipitada, busca una manera más sabia de lidiar con la ira. Proverbios 29:11 nos enseña sobre la importancia del autocontrol y la sabiduría en la gestión de nuestras emociones. Número 16, Salmos 37:8-9. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, Él los heredarán la tierra. Este pasaje del Salmo 37:8-9 nos ofrece una enseñanza valiosa sobre cómo manejar nuestras emociones y vivir en confianza en Dios. El pasaje comienza con un llamado a dejar la ira y desechar el enojo. Esto implica una invitación a liberarnos de las emociones destructivas, como la ira, que pueden llevarnos a cometer acciones negativas o impulsivas. Desechar el enojo significa rechazar su influencia y no permitir que controle nuestras acciones y decisiones. Se nos insta a no excitarnos en manera alguna a hacer lo malo. Esto significa que no debemos permitir que nuestras emociones negativas, como el enojo, nos impulsen a cometer acciones incorrectas o dañinas. En lugar de dejarnos llevar por la emoción del momento, debemos buscar la sabiduría y la paz que provienen de Dios. El pasaje concluye con una afirmación poderosa: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Aquí se nos asegura que aquellos que confían y esperan en Dios recibirán su recompensa. Aunque los malvados puedan parecer prosperar temporalmente, Dios finalmente establecerá justicia y recompensará a aquellos que confían en Él. Salmos 37:8-9 nos enseña sobre la importancia de dejar de lado la ira y el enojo, confiar en Dios y evitar ser impulsados hacia el mal. Número 17, Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro, así es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Este versículo de Proverbios 25:28 utiliza una metáfora poderosa para transmitir una lección sobre el autocontrol y la importancia de mantener nuestros impulsos bajo control. El versículo compara a un hombre cuyo espíritu no tiene rienda con una ciudad derribada y sin muro. Esta imagen evoca la idea de una ciudad que ha sido devastada, sin protección y vulnerable ante cualquier amenaza. Del mismo modo, un individuo cuyo espíritu está descontrolado es como una persona sin defensas ante las emociones y acciones impulsivas. La clave de este versículo radica en la frase «cuyo espíritu no tiene rienda». Aquí se refiere a la falta de autocontrol o la incapacidad de regular y dirigir las emociones y los impulsos. Un espíritu sin rienda puede manifestarse en reacciones excesivas, decisiones impulsivas y falta de juicio. Proverbios 25:28 nos enseña sobre la importancia del autocontrol y la regulación de nuestras emociones y reacciones. Número 18, Santiago 4:1-2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Este pasaje del libro de Santiago aborda la raíz de los conflictos y descontentos en la vida humana y ofrece una visión profunda sobre las luchas internas y las razones detrás de ellas. Santiago comienza haciendo una pregunta provocativa. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? La respuesta que proporciona se centra en la lucha interna entre las pasiones humanas.
Las pasiones que combaten en vuestros miembros se refieren a los deseos y anhelos internos que a menudo entran en conflicto, dando lugar a conflictos externos. Santiago identifica algunas de estas pasiones como la codicia, la envidia y el deseo insatisfecho. Estos sentimientos conducen a la búsqueda obsesiva de satisfacción material y emocional. La codicia, el deseo de obtener más, y la envidia, el anhelo por lo que otros tienen, generan insatisfacción y conflicto interno. Santiago describe cómo estas pasiones dan lugar a acciones extremas, como el deseo de obtener a cualquier costo, incluso matar metafóricamente, y cómo esto lleva a la envidia y a una sensación de ardor por lo que otros tienen. A pesar de todos estos esfuerzos, no se encuentra satisfacción, lo que resulta en conflictos, luchas y peleas. Finalmente, Santiago señala que parte del problema radica en la falta de una comunicación adecuada con Dios. La gente no tiene lo que desea porque no lo pide. La oración y la búsqueda de la voluntad de Dios son claves para encontrar la paz y la satisfacción verdadera. Santiago 4, 1, 2. Nos invita a reflexionar sobre la fuente de los conflictos internos y externos en nuestras vidas. Número 19. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este versículo del libro de Efesios se centra en la transformación personal y espiritual que ocurre cuando alguien se convierte en un seguidor de Cristo. El versículo comienza instando a los creyentes a despojarse de la pasada manera de vivir. Esta pasada manera de vivir se refiere a la vida antes de la conversión a la fe en Cristo, cuando estábamos bajo la influencia del pecado y las pasiones mundanas. El término viejo hombre representa la naturaleza pecaminosa y egoísta que caracterizaba nuestra vida anterior, separada de Dios. Es la vieja identidad marcada por deseos y actitudes que estaban alejados de los valores de Dios. El versículo continúa describiendo al viejo hombre como viciado conforme a los deseos engañosos. Estos son los deseos y anhelos que nos alejaban de la verdad y la vida espiritual. Estos deseos son engañosos en el sentido de que pueden prometer satisfacción, pero en última instancia nos llevan por un camino equivocado. Efesios 4:22 nos llama a una transformación profunda y a abandonar nuestra antigua manera de vivir. Número 20. Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas, pero el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Este proverbio ofrece una visión clara sobre las consecuencias de la ira y cómo podemos influir en los conflictos y relaciones a través de nuestra respuesta emocional. El proverbio comienza señalando que el hombre iracundo promueve contiendas. Esto significa que una persona que se enoja fácilmente y responde con ira tiende a fomentar el conflicto y las disputas en sus relaciones. La ira puede ser como un combustible que alimenta la llama de las disputas y desencadena reacciones similares en los demás. Por otro lado, el proverbio contrasta este comportamiento con el de aquel que tarda en airarse. Esta actitud de paciencia y autocontrol tiene el efecto opuesto. Apacigua la rencilla. Aquel que es capaz de manejar sus emociones y responder con calma puede desactivar la tensión y promover la paz en situaciones conflictivas. Proverbios 15:18 nos enseña sobre el impacto de la ira y la paciencia en nuestras relaciones y la gestión de los conflictos. La Biblia nos ofrece sabiduría atemporal para lidiar con la ira y encontrar la paz interior. Recuerda que superar la ira no es un proceso instantáneo, pero con la ayuda de la fe, la paciencia y la autodisciplina, podemos avanzar hacia una vida más tranquila y armoniosa. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido edificante. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que más te impactó de este video?
Responde aquí en los comentarios. Mira el vídeo que está apareciendo en pantalla. Dios le bendiga.